Continúa la información en France 24 y es tiempo de hablar de economía y estamos entonces con Luis Méndez, quien nos tiene un resumen con lo más importante de esta tarde, Luis. Y de acuerdo con los datos del Banco Central de Brasil, la economía del gigante suramericano se contrajo durante el mes de abril. Y hay que destacar que a pesar que están los fantasmas de la recesión presentes, la economía en esa nación sudamericana ha mostrado un buen comportamiento en los primeros meses del año. De acuerdo con el Banco Central brasileño, la economía de ese país se contrajo un 0,62% durante el mes de abril. A pesar de ello, la nación acumuló un leve crecimiento entre enero y abril de 0,06%, mientras que en el primer trimestre el crecimiento fue de 0,5%. Las autoridades muestran preocupación ante el inicio de un posible proceso de recesión en el segundo trimestre. La noticia se da a conocer en medio de las protestas en la ciudad de Sao Paulo en rechazo a la reforma de la ley de pensiones, un proyecto que impulsa el gobierno de Jair Bolsonaro y con el que pretende ahorrar hasta 265.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Vamos a hablar ahora de México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entregará los informes acerca de los avances del país en materia económica, pero será el próximo 1 de julio. Hay que destacar que es un anuncio que se produce un día después de oficializar una fuerte inversión en ese país. El anuncio coincide con el cierre de la mejor semana que ha tenido el peso mexicano desde el 6 de julio del año 2018. En la jornada del 14 de junio se cotizó en 19,14 pesos por dólar, una apreciación de 2,25% en la presente semana. El jefe de Estado asegura que se invertirán 32.000 millones de dólares para dinamizar la economía. Escuchemos lo que dijo. Es una cantidad importante, es una inversión que va a generar empleos y va a impulsar el crecimiento económico. Vamos a hablar del gigante asiático, Luis, porque cifras oficiales revelan que la producción industrial registró un nuevo mes de caída durante mayo del presente año. Y hay que destacar que la cifra representa la más baja en ese país desde el año 2002. La producción industrial creció solamente un 5% en mayo en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así lo señala el informe de la Oficina Nacional de Estadísticas. Los economistas esperaban un crecimiento de 5,5%. Por otro lado, analistas citados por el diario South China Morning Post señalan que el país debe prepararse para una crisis en sectores clave si no se logra un acuerdo con Estados Unidos a finales del mes de junio. Ahí está la guerra económica, Luis. Y vamos ahora a hablar de un intenso debate de los ministros de Finanzas de Estados de la Unión Europea que establecieron las bases para el presupuesto de la eurozona. Y hay que destacar que esta discusión definió lo que son las líneas generales del presupuesto, pero dejó sin respuesta las interrogantes sobre el tamaño que tendrá y la procedencia de los fondos. Este fue presentado como un paso importante en la búsqueda de lograr una herramienta para los países que tienen al euro como moneda única. Países como España defienden el acuerdo y el presidente de ese gobierno, Pedro Sánchez, insta a elevar los recursos en el mismo. Escuchemos. Desde el punto de vista de los gobiernos que aquí estamos presentes, hablar de un salario mínimo interprofesional a nivel comunitario nos parece esencial. Hablar de la función estabilizadora de un presupuesto de la zona euro que tiene que ver la luz en este mandato y, por cierto, con una mayor contundencia. Veamos ahora los indicadores económicos de la jornada. Hay que destacar que Wall Street presentó ligeras caídas en los principales mercados neoyorquinos, pero en conjunto cerró la semana con un alza entre 0,6 y un 1%. A pesar de ello, se mantiene la atención sobre el Golfo, que podría cambiar todo el panorama. En Europa, las tensiones geopolíticas siguen afectando los principales mercados que cerraron en terreno negativo. Además de la tensión vivida en el Golfo de Omán el día de ayer, los ojos están puestos sobre el Reino Unido y quién va a suceder en el poder a Theresa May. Por otro lado, en Latinoamérica hubo cierres mixtos durante la jornada. Argentina y México no acompañaron lo que fue el buen desempeño de las monedas, pero el mercado de Lima cerró en positivo durante la misma. Finalizamos entonces con la cifra del día. Tiene que ver con los 677 millones de dólares que fue la inversión de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, ubicada en el suroeste de Ecuador y la cual aportará 1.500 megavatios de energía al sistema eléctrico de ese país. Gracias, Luis, por la información económica y a ustedes gracias. Continúen con más también en France24.com.